¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de radio, su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de esta facultad, conductora general y quien apoya este programa. El día de hoy el conductor será su amigo Juan Negrete y estoy realmente muy contento porque la invitada que tenemos el día de hoy no solo es de lujo, sino es una mujer que a lo largo de su trayectoria yo sí diría que se ha dado a conocer por su congruencia, su actuar y por buscar cambios reales en muchos ámbitos, sobre todo en el tema de los derechos humanos, en el tema de políticas referentes a las mujeres, en el tema de la defensa para las niñas, adolescentes. Pues vaya, realmente ella es una mujer muy preparada, ha tenido una gran trayectoria política, ya que ha sido presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores, ha sido diputada federal también, y pues realmente es una mujer sumamente agradable hasta en su discurso. Realmente le doy la más cordial bienvenida, sea este su programa, querida maestra Angélica de la Peña. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, abogado. Juan, yo, Angélica. No, pues gracias de verdad. Realmente sí Sí, me llena de mucha alegría y a todos los que hemos escrito anunciando el programa también. Y el tema que se plantea es sobre el tema de los derechos electorales, político-electorales, si los queremos decir así, de las mujeres, que es un tema, y me atrevería a decir tristemente, que todavía no hemos superado a cabalidad, en el sentido de que pues hay ciertos bloqueos, se merman muchos, pero vaya, aquí la especialista es usted, por lo cual me gustaría darle el uso de la palabra para que nos pudiera explicar este tema e introducirnos al mismo. Muchas gracias. pues muchas gracias. Creo que es muy importante que en la Facultad de Derecho se preocupen por estas materias, sobre todo porque hay un avance cualitativo muy importante, muy trascendental en el marco jurídico mexicano. Muchos de los conceptos que hemos estudiado respecto a que para que una ley particularmente de naturaleza penal entre menos elementos tenga y sobre todo no elementos subjetivos, entonces va a ser de mayor aplicabilidad, de mayor certeza jurídica. Sin embargo, me parece que desde el enfoque de los derechos humanos, a partir de todos estos tratados internacionales que México ha aprobado, por supuesto que también el derecho tiene que cambiar. El derecho hasta hoy había mantenido, hasta hace todavía a finales del siglo pasado, una serie de preceptos contrarios a los derechos humanos y particularmente invisibilizaban los derechos humanos de las mujeres. Y en ese aspecto hemos avanzado mucho en México. Me parece que es trascendental señalar que las primeras reformas identificaron la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, intrafamiliar, como se conocía todavía en aquellos códigos civiles, y a veces algún código penal se atrevía a esbozar algún tipo de sanción. Ese tipo de cuestiones ya han quedado en la historia a partir de los tratados internacionales que ya se han armonizado en nuestro marco jurídico. De manera trascendental, voy a mencionar dos: la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estos dos tratados nos llevaron al diseño de una ley trascendental también, que tiene un contexto federal, pero todos los estados ya tienen sus propias leyes locales, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y junto con esta ley, por supuesto, las reformas a los códigos civiles, a los códigos penales, preceptos peyorativos, discriminatorios, contrarios a los derechos humanos de las mujeres, poco a poco han sido derogados. Yo recuerdo simplemente una discusión que se dio a finales del siglo, en la 57 legislatura, cuando se revisaba el Código Penal Federal y se sancionaba la violación hacia la mujer con la misma sanción cuando la violación la cometía el marido o cónyuge o pareja con la que esa mujer vivía. Se suscitó un gran debate en el Congreso, particularmente la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados, y lo que se establece entonces es que
pues por ser asunto privado, el derecho no tenía por qué meterse en la vida particular y privada de las personas, y mucho menos de una pareja, de un matrimonio. Afortunadamente, tuvimos una mayoría importante que garantizó la reforma al Código Penal. Entonces era un código que trascendía también al Distrito Federal, de tal forma que fue un avance desde el punto de vista del derecho penal muy importante y muy trascendental. Posteriormente, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, también es importante recordar, corrigió aquella tesis de una etapa anterior, de una época anterior, en donde se perdonaba que el marido pudiera tener este tipo de actitudes violentas, incluso la violación contra su pareja, contra su esposa, porque se argumentaba entonces, ustedes recordarán muy bien en sus estudios, de que se trataba de simplemente exigir el cumplimiento de un contrato, que es en este sentido el contrato del matrimonio. México ha cambiado, su marco jurídico ha cambiado, el Estado de Derecho de las mujeres, a favor de las mujeres, ha cambiado, se ha fortalecido, y hoy, en estos momentos en que hemos avanzado en la inclusión de las mujeres de manera igualitaria desde la Constitución, lo que conocemos paridad en todo, la presencia de las mujeres en distintos espacios de poder, de decisión, de elección, cuando aspiran a ser candidatas o cuando ya lo son, han, por desgracia, tenido que sufrir muchas amenazas, acoso, incluso amenazas de muerte, pero también, por desgracia, asesinatos contra mujeres políticas. De tal manera que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece modalidades y tipos de violencia, hemos tenido que incluir una nueva modalidad, que es la modalidad de violencia política contra las mujeres por su razón de género. Este precepto ya está en las leyes generales, en las leyes federales. Hay 4 leyes generales que tienen un impacto a nivel nacional. La definición del tipo penal queda como un tipo penal en la ley de delitos electorales en la ley de delitos electorales y en la ley de medios de impugnación en materia electoral, que define con toda puntualidad que las mujeres en cualquier lugar del país pueden recurrir, invocar a la protección de naturaleza penal cuando se ven, por desgracias, involucradas en ese tipo de amenazas y cuando hay que perseguir una comisión de delito con estas características. Yo creo que ese es el último avance trascendental que hemos logrado, además de establecer obligaciones a los partidos políticos, de establecer también responsabilidades, vigilancia clara y precisa al Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, también es muy importante la ley orgánica de la Fiscalía General de la República o la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o la ley de responsabilidades administrativas, que también sufrieron reformas en este paquete que conocemos como la materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Es decir, ahora hay una obligación que ninguna persona puede cometer esta falta porque en función de la comisión de delito que se logre probar, pues tendrá una sanción respectiva, una coacción que va incluso hasta la privación de libertad y, por supuesto, corre riesgos del partido político también cuando hay una reincidencia. Es decir, se ha tenido que modificar el marco jurídico de nuestro país. Hoy mismo estamos en procesos en los congresos locales para que en la materia donde los congresos locales tienen facultad, lo puedan hacer de tal forma que tengamos posibilidades de tener la protección legal, la protección jurídica para prevenir, no solamente para coaccionar, sobre todo para prevenir, antes de llegar a una situación que tenga que ver con un delito, antes, la prevención, las obligaciones de los partidos, de las autoridades electorales, de las autoridades del Poder Judicial de la Federación, para proteger a las mujeres ahora que vamos a entrar a la competencia en el 21. De tal forma que
es muy importante que este marco jurídico lo estudien ustedes en la Facultad de Derecho, que puedan formarse como abogadas, como abogados en el conocimiento de este Estado de Derecho, que es muy robusto, muy amplio, toca diferentes legislaciones, la perspectiva de género aplicada como un principio rector de los derechos humanos prácticamente en la última legislación federal o nacional o general que se ha impulsado en los últimos años, está fundada desde la perspectiva de género. Ustedes saben también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diseñado un protocolo muy trascendental, importantísimo también, donde orienta cómo juzgar desde la perspectiva de género. Es decir, hay cada vez más definido nuestro marco jurídico en función de los compromisos con los tratados internacionales, pero yo resaltaría, y con esto termino para dar pie a las preguntas, también para garantizar que las mujeres gocen de sus derechos y puedan efectivamente ser reconocidas como sujetas de derechos plenos. Perfecto, querida maestra, pues vaya que nos da una introducción contundente a este tema. Vamos a ir deshilando, como dicen, el tema. Claro. Sin duda alguna, esta pandemia, por ejemplo, fue uno de los temas que también hizo otra vez poner, y qué bueno, lamentablemente que suceda, es lamentable que suceda y es bueno que otra vez se ponga para ahora sí hacer cambios contundentes. Usted puso un artículo, porque déjenme decirles, queridos amigos, que la maestra Angélica de la Peña también escribe artículos en El Sol de México y son muy contundentes, los invito a que los lean. Y hay uno que nunca se me va a olvidar, que me gustó mucho, que hasta la fecha es del 5 de mayo, si no mal recuerdo, que se intitulaba, si no me falla la memoria, se niegan la violencia contra la mujer o un aspecto así. Y yo quiero rescatar nada más un punto. Digo, este es un análisis que hace la maestra en torno a la violencia de género que se estuvo viviendo contra las mujeres en esta pandemia, porque obviamente son datos públicos, ¿no? Son datos que están. Y hay una palabra que usted utiliza fundamental que se llama un gobierno esquizofrénico, porque es verdad, o sea, no hemos visto medidas contundentes que vayan en la atención de la violencia contra la mujer. Y esto es en un ámbito tal vez familiar, y esto lo quiero llevar a la política, porque mi visualización es, si no hemos atendido aún el ámbito familiar, porque también, como bien señala la maestra en su artículo, hay alguna forma de pensamiento y de actuar anticuado, es decir, antiguo, de antes, es decir, una cuestión, si me permiten la expresión todavía, como de negación a comprender ya estos derechos que no son ya, o sea, que no es algo que se tiene que reconocer, es algo que se tiene que proteger, aceptar, y ya, pues vaya, tiene que ser parte de nuestra vida. Y llevarlo al ámbito político electoral, me parece que si aquí no hemos estado bien en el ámbito político electoral, mucho menos. De ahí esta pregunta que nos mandan también. ¿Considera usted, maestra Angélica de la Peña, que estamos ahorita viviendo nuevamente una crisis o que podemos entrar a una crisis en materia de los derechos político-electorales de las mujeres, sobre todo ahorita que se vienen elecciones de suma importancia para el siguiente año para todo el país? Yo creo que sí, porque los gobiernos están obligados, y cuando me refiero a gobiernos, me refiero a quienes están al frente de los tres ámbitos de poder, federal, estatal y municipal, están obligados a acatar las leyes. Cuando tenemos un impedimento, cuando vemos obstáculos, cuando vemos que se minimiza, que no se toma en consideración, que hay avances importantes en las leyes que obligan a las autoridades de la administración pública, insisto, en los tres órdenes de gobierno, a acatar, pues entonces dejas un vacío que es más pernicioso, eso lo creo, ¿sí? Y en base a los datos y los estudios que hemos hecho, no solamente lo digo yo, más bien yo lo he estudiado, en el sentido de que es mucho más pernicioso hacer el vacío una ley que no tener el precepto legal debidamente legislado. Yo creo que lo que nos ha enseñado la pandemia, por desgracia, es que ese vacío que se hace a las leyes, ese vacío que se hace también al trabajo que pudieran hacer quienes están al frente de las instituciones, todas estas mujeres
que están muchas de ellas definidas como feministas, que están al frente de instituciones importantes, que tienen la función de proteger, de pugnar, de establecer normas a favor de los derechos de las mujeres, pues lógicamente que ese vacío es peor a que si no tuviéramos el precepto legal, porque desautoriza todo el trabajo de las instituciones, porque además oculta un problema gravísimo. Tú estás hablando de la pandemia. Efectivamente, en ese artículo yo hablaba de los estragos de la pandemia y cómo había un comentario desde la Presidencia de la República en el sentido de que no, esos datos no son ciertos, es mucho menor y que en el 911 la mayoría son mentiras y están bromeando, cosas de ese tipo, que lo único que provocan es que el presidente de la República, el funcionario de la administración pública más importante en la pirámide de la administración pública, estás hablando del primer orden del titular del Poder Ejecutivo Federal, que diga eso, por supuesto que empodera a los violentadores. Eso es muy grave. Y si esa misma actitud la estamos viendo permanentemente en todo lo que se refiere, porque es una constante, por desgracia, Juan, ¿no? Sí. Que nos escuchan, de minimizar, de desautorizar los informes, de no hacer caso, es más, de criticar como lo critica contra las organizaciones. Entonces, todas somos por lo menos parte del conservadurismo y las malas, porque el bueno es él. Es decir, todo este tipo de efectivamente de esquizofrenia, pero desde el poder, pues tiene consecuencias desgraciadamente pues muy graves contra el Estado de Derecho que hemos construido. Y yo no tengo la menor duda de que si no para estos comentarios y ya cuando estemos en la campaña y cuando haya denuncias, que esperemos que no las haya, pero si las hay y empieza a desautorizarlas, porque estas denuncias vienen contra sus candidatos, pues entonces, me refiero a los candidatos de Morena y va a tratar de protegerlas, entonces me parece que yo no estoy exagerando, pero eso puede pasar, ¿no? Okay. Ya vemos cómo protege sus funcionarios que son señalados de corrupción o de que se brinca la ley o de que no hay licitación, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que estamos observando en el quehacer de todos los días de este titular del Poder Ejecutivo Federal, pues lógicamente pues puede ir en contra de esta dinámica que estamos construyendo. Entonces meternos hacia atrás en una inercia muy lamentable que puede tener consecuencias también muy, muy preocupantes. ¿Qué es lo que yo creo? Sí. Y en eso pongo mi fe, y bueno, no es una fe en abstracto, sino una cuestión mágica, sino la confianza que tengo yo en las autoridades que todavía están actuando en consecuencia, como lo determina la ley, en la aplicación irrestricta de la ley, en este caso de las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entro en materia. Los tribunales a nivel local han actuado muy bien. En la sala superior también ha actuado muy bien. Hay incluso jurisprudencia importantísima que se retomó justamente para que ahora quedara como precepto de ley, ¿sí? Pero ya existía como una jurisprudencia. Las autoridades del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, los OPLES, incluso los institutos estatales electorales, también están entrando en una, insisto, y la defino con toda puntualidad, en una dinámica de construcción de directrices para proteger, como debe de ser, los derechos políticos de las mujeres que compiten o que aspiran a competir. Me parece que ahí tenemos un avance muy importante que no depende directamente del presidente, afortunadamente. Por eso, me parece que es muy trascendental, vuelvo a repetir la palabra trascendental, porque tenemos que trabajar, y ustedes desde sus espacios lo saben muy bien, para que no haya retrocesos en la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que hoy está a un pas de ser vulnerada,
y por supuesto tampoco permitir que se transgreda al Poder Judicial de la Federación, particularmente el que está trabajando en el ámbito electoral. Porque si eso acontece, entonces ya no vamos a tener equilibrios. Y yo creo que necesitamos apoyar que esos contrapesos constitucionales, por supuesto, no sean trastocados en este caso, por el presidente de la República, porque pareciera que una cosa no está ligada a la otra, pero todo debe ser visto integralmente, de manera holística, y todo depende. Si tú tienes a una autoridad del tamaño del presidente de la República que está desautorizando las amenazas, las llamadas de auxilio de las mujeres que están sufriendo violencia, ¿qué puedes esperar? Nada. Simplemente, me parece que aquí hay que alertarnos para que lo que hemos construido todas durante varias generaciones, ¿sí? Y todos, porque no lo hemos hecho solas, lo hemos hecho también con nuestros aliados, porque algunas importaciones incluso han sido por unanimidad en las cámaras, de tal manera que necesitamos insistir en que no se trastoque este Estado de Derecho que hemos construido. Perfecto. Maestra Angélica, otra pregunta, por ejemplo, es, sabemos nosotros que en la Constitución, en el artículo 35, se establecen los derechos de participación política, ¿no? Es decir, ser votado, libre asociación y demás. Y esto, pues, obviamente, entra la mujer como ser humano que es, privilegiada por todos los derechos humanos que gozamos todos por el hecho de ser personas y estar en México, ¿no? Sin distinción. Hay otro término que se utiliza mucho y es la violencia política contra la mujer. Mi pregunta va encaminada. ¿Usted considera que la violencia política es aquella que merma los derechos políticos electorales de la mujer o va más allá de un simple acto de derecho electoral, por así decir? No, tenemos que dar un enfoque, tenemos que verlo desde un enfoque de derechos humanos. Y voy. El tratado más importante de los derechos humanos de las mujeres es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Así ha sido definida en el mundo. Es el Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres. Sí. Y este tratado dice con toda claridad que cualquier violencia que sufran las mujeres transgrede sus derechos humanos y, por supuesto, también afecta su igualdad respecto a el hombre. Es decir, sufren una desigualdad. Y lo que establece además la Convención para eliminar, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como la Convención Belén do Pará, del ámbito interamericano, señala con toda puntualidad que la violencia contra las mujeres se padece en el ámbito público y en el ámbito privado. ¿Qué estamos haciendo al definir la violencia política contra las mujeres por razón de género? Bueno, pues identificar esta violencia en el ámbito público, porque en el ámbito privado tenemos otras modalidades muy definidas claramente en la ley de acceso, pero nos faltaba atender la que tiene que ver con la disputa, con el acceso, con la exigencia, con la competencia electoral y para estar en los espacios de poder y de decisión. Porque además la paridad no solamente obliga a que haya candidaturas a los encargos en el poder legislativo del Congreso de la Unión y de los congresos locales, también establece lo que conocemos como la democracia vertical y horizontal, la paridad vertical y horizontal, es decir, en el ámbito del tercer orden de gobierno, presidencias municipales integradas de manera paritaria. Esa es una obligación que tienen que garantizar los partidos, pero también en las listas de regidurías y de sindicaturas tiene que haber paridad. Pero no solamente, también tiene que haber paridad cuando quien gane la gubernatura o la presidencia municipal o ayuntamiento o alcaldía, como quieran que le llamen, tiene que integrar sus gabinetes de manera paritaria. Entonces, estamos hablando de una presencia política de las mujeres en los espacios de decisión, en los espacios de poder. Y por estar allí, claro que
sigue sufriendo muchas desventajas históricas, efectivamente, pero que ahora le afectan no solamente en el ámbito privado, como habíamos hasta entonces identificado la violencia contra las mujeres, es decir, la violencia por su pareja, violencia sexual, violencia patrimonial, económica, sino también habíamos incluido la violencia comunitaria, la violencia institucional, la modalidad de violencia feminicida, también está en la ley, pero nos faltaba la modalidad de violencia política de las mujeres cuando están disputando justamente su participación igualitaria en los espacios de poder. Por eso es muy importante que hoy haya quedado inscrita de manera específica y con las características muy particulares que la definen en las leyes en donde ya queda establecida esta modalidad. No, y es que es sumamente interesante lo que nos dice maestra Angélica, porque para todas las personas que nos ven, si no están, no conocen mucho de la materia, que por favor los invitamos a que estudien y lo chequen, pero la violencia Sí. política sí es un tema muy serio porque precisamente como lo dijo la maestra Angélica, cuando ya están en una disputa de participación política, pues hemos visto casos terribles, muy tristes, garrafales, donde llegan a matar a las mujeres para que no participen, llegan a inventarles un buen de cosas, o sea, realmente se vuelve una inquisición en contra de ellas. Ojo, no estoy diciendo que sea la regla, porque hemos avanzado mucho, creo yo, pero sí, sobre todo a nivel estatal, donde todavía hay un régimen un poco muy, pues, arcaico de este sistema, como que todavía no aprenden esta parte, y ahí es donde hay que seguir poniendo el dedo y el índice, donde hay que cambiarlo. Ahora, usted señaló, disculpe un poco el ruido que se escucha al fondo, es de aquí cerca, pero usted preguntaba, más bien yo quería preguntarle porque usted señalaba algo muy interesante. Hemos avanzado mucho a través de los derechos humanos y sobre todo el tema de la violencia contra la mujer y sobre los derechos político-electorales son derechos humanos, al fin y al cabo, porque vienen de tratados internacionales, como bien lo señala también la maestra, que se adaptan a nuestra Constitución. Hoy por hoy vemos, creo yo, maestra Angélica, y me gustaría saber su opinión, como que hay a veces un atentado en contra de nuestras instituciones. Me refiero al INE, me refiero a, por ejemplo, la CONAPRED, ¿no? Que también Sí. estaba en disputa, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En esta parte de que busca una reforma, que no muchos están en el debate en esta parte. ¿A qué voy con esto? ¿Considera usted que esta parte de estas instituciones, si no se cuidan, podrían retrotraernos, involucionar a todo lo que hemos manejado, sobre todo en protección de los derechos políticos de las mujeres? Sí, claro. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un retroceso muy lamentable. Me parece que la etapa pasada de la presidencia del anterior presidente logró sacar del marasmo en la que se encontraba la comisión, la posicionó en temas muy relevantes que hasta entonces no habían sido tocados. Me parece que hay un reconocimiento público del trabajo que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadie dice que no faltaran cosas, Sí. pero creo que iba en una ruta muy importante de una determinación de lograr que ciertamente, como dice la Constitución, asumiera con puntualidad su responsabilidad al serle conferido el dedicarse a revisar, a atender, a recomendar sobre violaciones graves a los derechos humanos, que recordemos antes lo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué faltaba? Faltaba seguir avanzando más. Yo prácticamente te puedo decir que hubo varias reformas en ese sentido, no logramos los consensos para lograr que las recomendaciones de la CNDH fueran vinculantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, en vez de avanzar en fortalecer su marco jurídico a partir de un enfoque más hermenéutico de lo que establece la Constitución de lo que debe ser la Comisión y las comisiones locales de derechos humanos, pues hoy tenemos un retroceso verdaderamente lamentable, muy, muy lamentable. Y hablas de la CONAPRED. Bueno, la CONAPRED, si bien no era un organismo autónomo, Exactamente. sí era un organismo que tenía
algunos preceptos importantes que le avanzaban en los últimos años a ser una institución que pues iba caminando. Yo creo que también, en vez de lograr que se constituyera un organismo autónomo, como se solicitaba desde muchísimas organizaciones, incluso recomendaciones de organismos multilaterales, pues lo que hoy estamos viendo es que la quiere convertir el presidente en una oficinita a un lado de la oficina del subsecretario de Derechos Humanos. Es decir, es muy lamentable estos retrocesos, particularmente en materia de derechos humanos. Así podemos hacer una lista larga de las agresiones que se han visto en este año y medio de gobierno contra los derechos humanos de las mujeres, de la niñez. Es decir, hay constancia, no estamos inventando, ahí están estos retrocesos lamentables. Por eso mencioné el INE, porque el INE hoy es garante de las elecciones, ¿sí? Y tú hablabas del derecho al voto y el derecho de las mujeres a votar, que efectivamente así queda en la Constitución. Nosotras estamos totalmente seguras, cuando me refiero a nosotros, me refiero a todas las organizaciones de las que yo formo parte y otras más, estamos totalmente seguras de que no vamos a lograr que este marco robusto que hemos construido se pueda lograr si no es a través del INE. Punto. Como primer paso, antes de entrar incluso al ámbito jurisdiccional, ¿sí? Primer lugar, el INE. Porque hoy por primera ocasión estamos, fíjate, después de tantos años, desde el 54, estamos logrando que se garantice el derecho de las mujeres a ser votada. La reforma en ese entonces en México fue muy importante y muy reconocida a nivel internacional porque prácticamente todos los países de América Latina en esa mitad, a finales de la mitad del siglo pasado, empezaron a reconocer en sus constituciones el derecho al voto de las mujeres. Pero en México, además de reconocer el derecho al voto, también se reconocía el derecho de las mujeres a ser votadas, ¿sí? Bueno, hoy estamos garantizando ese derecho a partir de, bueno, tener toda una serie de reformas importantísimas que pasamos por la discriminación afirmativa, la cuota 20, 30, 40, en fin, hasta llegar a la paridad, ¿sí? Entonces, creo que, sin lugar a dudas, el INE hoy tiene que ser protegido y todas y todos desde los espacios donde estemos, cualquiera que sea nuestra actividad, nuestra esfera de trabajo, de estudio, como el caso de ustedes, sí tenemos que salir a exigir que no se toque al INE, que no vaya a ser vulnerado como organismo autónomo, que no se le afecten sus presupuestos, porque si afectan sus presupuestos, su trabajo de construcción de la ciudadanía y la ciudadanía de las mujeres, tengo que hacer énfasis en eso, pues se van a trastocar. Yo creo que no podemos entrar a una elección tan importante, con tanta competencia como nunca la ha vivido en México ahora el próximo año, sin que tengamos un organismo debilitado, minimizado. Y por supuesto, yo termino solamente alertando, se está a punto de cambiar, de nombrar por parte de la Cámara de Diputados a 4 consejeras y consejeros que ya terminaron su periodo y que ya se tienen que sustituir. Si entran personas alineadas a Morena o al presidente, es el primer trancazo, por decirlo coloquialmente, y permítanme que lo use, a la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Es un caballo de Troya. Tengamos mucho cuidado. Y ustedes como estudiantes, como ya prácticamente entrando a la licenciatura de Derecho, pues conocen perfectamente bien, lo han estudiado a Carpizo, han estudiado a todos estos grandes juristas mexicanos que han sido partícipes de la construcción de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, de tal forma que hay que alertarnos para resguardarla, protegerla e impedir que este señor pueda debilitar y trastocar al Instituto Nacional Electoral. Sin duda alguna, creo yo, maestra Angélica, que es importante, sobre todo, aclarar que los derechos no se adquieren por la vía fácil.
Los derechos son producto de lucha, son producto de exigencias y se mantienen luchando, buscando no se cambien, no retrotraerse. Y sin duda alguna el tema de los derechos político-electorales de las mujeres son un tema que no es muy, más bien, me atrevería a decir que realmente no tenemos mucho tiempo de ello. O sea, en comparación a muchos ámbitos cuando empezaba este movimiento es muy corto. Creo yo que tenemos que seguir luchando por mantener esta cuestión y no permitir retrotraerlos, no por austeridad, no por cuestiones y excusas de autoridad, no con recortes de presupuestos, porque a veces, si nosotros nos analizamos y vemos los presupuestos de egresos, a veces los organismos constitucionales autónomos han dado más al Estado económicamente de lo que se ha erogado en ellos, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar siempre el discurso que escuchamos, porque hay que ser muy objetivos en esta parte. Y sin duda alguna el INE es una de las instituciones que más luchas dio, sobre todo en materia política, y que fue producto de, pues, un producto, diría yo, si me lo permite, maestra Angélica, hasta de la izquierda. Es decir, recordemos que era una exigencia que se tenía cuando la Secretaría de Gobernación tenía esta parte, pues todos querían ya un cambio, querían democratizar las elecciones y demás. Es decir, de ahí la conciencia, que tengamos conciencia de por qué están las instituciones y que no son espontáneas. Ahora, volviendo al tema del derecho, de los derechos políticos electorales de la mujer, sí quisiera yo nada más hacer una puntuación. Sí me parece importante que señalemos que, como bien dijo la maestra Angélica de la Peña, se concretan prácticamente en votar y ser votadas, esto es, que puedan participar en todos los escalafones, pueda garantizarse una paridad lateral, vertical, y que puedan estar estas mujeres. Por lo cual yo le diría, maestra Angélica de la Peña, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué no hemos logrado hoy por hoy, si ya vemos que ya tenemos 9 años de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos a nuestra constitución política, que fue un boom jurídico? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos hace falta usted con la experiencia que ya tiene como legisladora y como activista para por fin dar ya esos saltos, esos brincos y no estar otra vez llegando y me regreso, avanzo y me regreso? ¿Qué opina usted? Es una pregunta, pues, que es muy complicada, muy complicada y necesariamente nos tiene que llevar otra vez a leer el artículo primero de la Constitución. La progresividad de los derechos y, por supuesto, desde este enfoque de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, no se ha entendido por las autoridades, como dice el primero constitucional, que están obligadas a trabajar para que los derechos humanos se garanticen. No a discutir si los derechos humanos van bien o van mal o cuánto se avanza. No, la discusión, la única discusión que tienen que dar es cómo tienen que garantizar las autoridades la vigencia de los derechos humanos. Y por desgracia, no ha habido una observancia que nos permita lograr que las autoridades trabajen en función de tener este nuevo enfoque a partir de reconocer que todos los derechos de las personas son derechos humanos. Todavía tenemos muchas dificultades en el conocimiento de la trascendencia de la definición de los derechos humanos que deben ser concebidos para cada una de las personas por su sola condición de ser persona, punto. Y en función de eso, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades para lograrlo? ¿Hemos avanzado en el ámbito legislativo? Sí. Me parece que las medidas a las que estamos obligados, sobre todo cuando aprobamos un tratado internacional en materia de derechos humanos, pues lógicamente el cambiar la legislación es necesaria, es imprescindible. Ahí hemos avanzado mucho. Donde tenemos dificultades, ciertamente, como tú lo identificas, es en la aplicación de la ley y se complica mucho más cuando bajas hacia abajo. Y cuando llegas y ese también coincide con las dificultades y los problemas que sobreviven las mujeres en la exigencia de sus derechos políticos, todos sus derechos, pero hoy nos circunscribimos a los derechos políticos, pues justamente cuando bajan hacia el territorio y se complican más
cuando entran al ámbito de los sistemas normativos. Ahí es donde tenemos las enormes dificultades. Si analizamos los juicios de procedencia para la protección de los derechos políticos de ciudadano y ciudadana, vamos a encontrar que la mayoría los invocan mujeres indígenas. Si revisamos dónde han estado las amenazas de muerte o incluso asesinatos, vamos a encontrar que la mayoría, por desgracia, la han sufrido las mujeres indígenas. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que hacer otras cosas además de la ley. Tenemos que trabajar para deconstruir las estructuras sociales para que las culturas, las formas de pensamiento, las formas de relacionarnos, las formas de pensar y de actuar cambien. Si no, no van a cambiar por más buena ley que tengas. Claro, cuando se trata de una ley que no aplicas, que minimizas, que no tomas en cuenta, cuando dices al diablo las instituciones y las leyes son instituciones, pues entonces estás ante un problema muy complejo. Por desgracia, hoy en México tenemos y sobrevivimos esa situación. ¿Cuál es mi opinión? Ciertamente, lo acabas de decir con toda puntualidad. Pues no vamos a quitar el dedo del renglón, porque fuimos muy importantes en la exigencia, en ese tránsito de que el gobierno dejara de organizar las elecciones, de calificarlas y decidir lo que le viniera en gana, siempre para tener un solo partido, un partido de Estado gobernando a México. Pasamos muchas situaciones muy complejas en el país y finalmente logramos sentar al gobierno para que lográsemos esa independencia, esa autonomía y construimos el Instituto Federal Electoral, hoy el INE. Pues si ese tipo de instituciones que son una parte de la columna vertebral del Estado de Derecho, de la definición de nuestra república, se trastoca, haz de cuenta que vamos a quedar inválidos porque está trastocando la parte medular del funcionamiento del Estado. Punto. Así es como creo que tenemos que verlo. Y tú vas a observar cualquiera de las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral tienen este enfoque de derechos humanos porque está construyendo la ciudadanía. Y construir la ciudadanía tiene que ver no solamente que vayas y emitas un voto, sino que analices, que veas, que resuelvas, que dirimas qué es lo que te conviene en función de tu derecho a vivir bien, de tu derecho a tener buenos gobernantes, de tu derecho al bienestar, de tu derecho a que te rindan cuentas, de tu derecho a que haya transparencia, de tu derecho a que se aplique la ley. Es decir, todo junto con todos los más derechos, salud, educación, alimentación, servicios públicos. Este enfoque del ejercicio de derechos humanos que establece el primero constitucional, necesitamos todavía trabajarlo más, pero los principales que tienen la responsabilidad son los que están en los espacios públicos. Yo tengo confianza que las mujeres aporten, no quiere decir que por el solo hecho de ser mujeres somos mejores que los hombres, pero el solo hecho de estar involucrada en una lucha que tiene la característica de pugnar, de exigir tu derecho humano, ¿sí? Va a permitir que las mujeres tengan otra perspectiva, junto con los hombres, insisto, que han trabajado junto con nosotras para lograr. Me parece que eso va a ser trascendental, otra vez vuelvo a decir la palabra, justamente en el reto que tenemos el año que entra. Ojalá que avancemos. Yo agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar con ustedes, porque quizás estoy planteando un tema que luego no están muy todavía en el estudio, en la currícula de la facultad, pero que es necesario que lo integren en el marco de la formación de lo que son los derechos humanos. ¿Por qué? Pues por una razón clarísima. Es un marco jurídico que apenas tiene mes y medio de estar inscrito en el Diario Oficial de la Federación
Y los congresos, todavía ayer teníamos a 4 congresos locales discutiendo las reformas, ¿sí? Y apenas teníamos 15 estados que ya lo habían logrado. Es decir, estos meses, semanas, pues claro que son muy importantes en la configuración de este Estado de Derecho desde el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y por supuesto necesitamos que haya licenciadas y licenciados de Derecho, abogadas y abogados formados desde esta perspectiva de derechos humanos de las mujeres, porque de derechos humanos todos, pero de los derechos humanos de las mujeres, porque pues efectivamente es una materia muy novedosa, que apenas está en nuestro marco jurídico. Maestra Angélica de la Peña, de verdad, gracias, gracias, porque escucharla creo que nos llena de mucha experiencia de parte de usted. Y Sí, por eso me gustaría hacerle esta última pregunta y sí. posteriormente, si usted tiene alguna conclusión general que quiera dar, usted lo decidirá, pero esta pregunta es como obligada, como decimos nosotros. Somos, como bien señala, jóvenes, muchos están estudiando. ¿Qué les recomendaría usted a todos esos jóvenes para el ejercicio de sus carreras profesionales y que sobre todo se conecten con el tema que hoy nos juntó, querida maestra? Bueno, pues yo creo que lo importante es conocer no solamente la ley, sino la exposición de motivos de estas leyes. Todas están invocando, por supuesto, derechos internacionales. Creo que también es necesario pues estar cerca de las propias autoridades. El Poder Judicial, particularmente el Tribunal Electoral, tiene una jurisprudencia muy vasta y muy progresiva y progresista, de vanguardia respecto de cómo tienen que verse este nuevo enfoque de los derechos políticos de las mujeres, desde un enfoque de derechos humanos, de la igualdad sustantiva, desde la no discriminación, desde insistir en que todos estos conductas misóginas, peyorativas, discriminatorias, de exclusión y marginación de las mujeres por serlo, ciertamente se eliminen, se radiquen, entremos a la raíz y ser radicales en la exigencia de que ese tipo de conductas se eliminen, se radiquen, porque de otra manera pues nos va a costar mucho más trabajo llegar a esta sociedad que tenemos que construir. No creas que es fácil, ni ninguna mujer le gusta y se propone al decir, bueno, voy a aspirar a ser candidata. Ya desde ese primer momento dice, me voy a preparar porque me va a ir mal. Ninguna mujer llega así. Todas las mujeres llegan, voy a entrarle, voy a aspirar, voy a competir, espero no tener broncas. Algunas. Y las otras, más enjundiosas, echadas para adelante. Uh-huh. Ninguna mujer está pensando ni quiere estar enfrentando una bronca como el retirarse por las amenazas, el a veces entrar a una situación de alineamiento, que también lo hay, ¿sí? Hay casos patéticos, ¿no? De que llegan regidoras y el presidente municipal las manda a su casa. Ah, sí, terrible. Eso es terrible, ¿no? Uh-huh. O las quitan para que luego entre el marido, Las cosas Juanitas, ¿no? deleznables. No estamos inventando, ahí están. Y claro, necesitamos también que confiar en que las autoridades van a hacer lo suyo. Pero siempre, y creo que este es un llamado importante, no a ustedes, sino en general, pues aspiramos a que los partidos políticos prevengan que este tipo de situaciones no se cometan. Hoy están obligados por la Ley General de Partidos Políticos, pero me parece muy importante que también lo conozcamos, lo estudien y ustedes también se convierten en una voz docta, informada, que analice estos nuevos preceptos y que se conviertan, y perdón por utilizar la palabra, en militantes, en abogados que apoyan, que fundamentan cuando es el caso
y sobre todo que participan en todos los espacios donde se encuentren, algunos ejerciendo la abogacía, otros siguiendo estudiando, otros desde las maestrías o dando clases o qué sé yo, siempre ser consecuentes en el sentido de que los derechos humanos de las mujeres tienen que respetarse, tienen que protegerse, tienen que defenderse. No, pues Ese muchas sería el gracias. mensaje que yo les puedo dar y pues muchas gracias por permitirme hablar con ustedes y espero haber contestado todas sus preguntas. Ah, querida maestra Angélica, gracias, gracias. Digo, hay muchas preguntas en el tintero, nos llevaría a muchos programas, pero creo que logramos preguntar las más relevantes para Sí, poder entrar en este contexto. Gracias, de verdad. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro sí, Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, a la doctora Sonia Venegas, directora del seminario, y quien ha abierto también mucha brecha en torno para conocer, para tratar la equidad de género desde las universidades también, desde la facultad que apoyó mucho al doctor Raúl también, pero sobre sí. todo agradezco infinitamente a la maestra Angélica de la Peña. Gracias porque sabemos que es una mujer muy activa, gracias por darnos un momento para compartir de su trayectoria con nosotros, de su experiencia y que esta sea la primera y no la última, querida maestra, para seguir Muchas gracias. disertando de este y otros temas en este espacio que es su espacio. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a los directores, al director de la facultad, por supuesto, y a las directoras, y estoy a sus órdenes.